¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de lo que es una UCRI móvil que estuvo la pasada semana en el Congreso de Neumología aquí en Burgos. Es una unidad de cuidados respiratorios intermedios, áreas que fueron esenciales durante la pandemia para tratar el COVID y que hoy en día se están utilizando para otras patologías. Pero también nuestro tema protagonista hoy va a ser el suicidio. Hace un año que se puso en marcha un grupo de expertos de la prevención de la conducta suicida aquí en Burgos y hoy vamos a hablar de esas herramientas y esos métodos que están utilizando para este tipo de conductas que hoy en día están preocupando y mucho a los expertos en salud mental. Hace un año nació en Burgos el grupo APRESUIC, un grupo de expertos de apoyo a la prevención del suicidio. Comenzó este camino con el objetivo de reducir las muertes por esta causa, ayudando a activar los mecanismos de prevención y dándole además visibilidad. 700.000 personas fallecen anualmente en el mundo por causa del suicidio. En nuestro país, 11 personas al día de media pierden la vida por esta causa y cada año son más de 80.000 las personas que lo intentan. Datos que son preocupantes, sobre todo en los jóvenes. El aumento del suicidio es uno de los temas que actualmente están preocupando más a los expertos en salud mental y aquí en Burgos se está trabajando para prevenirlo, para visibilizar este tema con un grupo de expertos. Tenemos a varios miembros aquí con nosotros, Jesús de la Gándara, psiquiatra que ya le conocen además con nuestra sección. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Cipriano Santidrián, que es técnico de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos. ¿Qué tal, Cipriano? Muy bien, estamos muy bien. Bueno, un colectivo que nació pues, con el objetivo que he comentado, ¿no? De dar visibilidad, de también impulsar herramientas para prevenir las conductas suicidas y el suicidio. Un colectivo multidisciplinar, Cipriano, que sí, en el que estáis involucrados varios voluntarios, ¿no? Sí, es un grupo, quizás sea la mejor virtud que tenga o la mayor virtud, que es un grupo muy interdisciplinar. Nos hemos juntado a raíz de una invitación, pues yo creo que entidades y personas individuales que estaban muy interesados por este tema y que trabajan en profundidad con este tema, y yo creo que esa es la gran virtud, como digo, de este grupo. Por destacar, aunque no me quiero dejar a nadie, pero está representada la Dirección Provincial de Educación, con una gran preocupación, porque en los colegios, en los institutos, en los centros educativos, es ahora mismo, y nos lo han dicho así, el problema que más les preocupa, junto a la salud mental, quiero decir, pero el tema del suicidio y de los intentos. Está representado el UBU, nuestro hospital, no solo con 2 enfermeras de la 5ª planta, sino también con la persona que creo luego vamos a poder contactar con ella, de la Unidad Funcional de Prevención. Y luego hay colectivos como la Policía Local, que también nos ayuda y nos trae pues un poco los datos y la preocupación que tiene este colectivo. La Asociación de la Prensa también está representada por su presidenta y además yo como técnico de juventud, o como podríamos decir experto en juventud, Jesús de la Gándara, que es psiquiatra, el doctor Lorenzo, que también interviene con grupos que llama de supervivientes, de personas que han perdido algún familiar, algún amigo, gente cercana. También tenemos a una empresa, pero que viene de manera desinteresada para el tema de las redes sociales, y más colectivos que están representados en el grupo. O sea que cuando digo que es la gran virtud, es que nos interconectamos todos con todos y intentamos acudir para prevenir, para formar, para informar, pues las personas o que están más disponibles o que quizá tengan pues esa facilidad de formaciones más largas o de entrar en institutos. Y la universidad, que no se me olvide. Al final es una de las claves, ¿no, Jesús? Que esté todo el mundo involucrado e incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros también podemos hacer algo, ¿no?, para prevenirlo.
Sí, de hecho, pues, vuestra presidenta está ahí por eso, precisamente, y una de las cosas que estamos programando ya es una formación específica para periodistas sobre el tema del suicidio, a la cual me voy a encargar personalmente. En unos meses lo vamos a hacer. Entonces, la idea fundamental es parte de la siguiente constatación. Todos los planes de prevención del suicidio fracasan. Es un hecho. No hay nada que decir sobre esto porque la cuestión es que la buena voluntad no es suficiente. Y los planes de suicidio que se han hecho a lo largo de este siglo, aquí, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel multinacional, siempre fracasan. Fracasan en el sentido de que si la tasa de suicidio está en 10, cuando acaba el plan de suicidio sigue en 10. Eso sí no ha aumentado. La cuestión fundamental, por lo tanto, es ¿y por qué, si una conducta tan mala para la vida no se extingue, por qué no se extingue, por qué no desaparece, por qué el ser humano sigue persistiendo en esto, a pesar de los intentos de resolución sanitaria, de modificación social, de intervención, de prevención? Es un hecho muy difícil de resolver. Por lo tanto, cuando nos decidimos hacer esto, es primero, somos voluntarios. Segundo, tenemos interés por el tema. Tercero, aceptamos la contradicción de intentar prevenir el suicidio y que no lo logremos. Y nos centraremos en la prevención de los casos individuales. Porque si logramos que casos individuales se detecten rápido, se intervengan rápido, se conozcan y se puedan aliviar, esto es, a lo mejor hacemos algo. Y si resolvemos un caso, eso es muy importante. La segunda cuestión es que los colectivos más necesitados, como pueden ser los educativos, los sociales, la policía, los bomberos, los periodistas y tal, pues tengáis la información necesaria para que podáis informar, intervenir, detectar adecuadamente, sin alarmas innecesarias, sin hacer alaracas de oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero también sin digamos, oscurantismos. Esas dos cosas creo que sería interesante ver si este grupo lo consigue en 1 año o en 2 años. Cipri, en todo este año que lleváis de camino, ¿qué labor de prevención estáis haciendo? Bueno, pues hemos abierto un correo electrónico que poniendo APRESUIC pues la gente lo va a encontrar. Entonces, el correo electrónico, ahí recibimos todas las solicitudes que son de lo más variopintas. Jesús, por ejemplo, ha acudido junto a otras personas a dar formación a la policía local, por ejemplo, a los trabajadores sociales, que también están representados en el grupo, el colegio, que entra también mucho de colegios, de institutos. Como decía antes, la preocupación es tan grande que, aunque a veces tengas que ir a un aula, que pues muchas veces puede parecer poco, ¿no?, con la de chicos que hay, pero ellos mismos lo demandan, y sobre todo tutores, orientadores. Pues hace poco hemos estado en Aranda, porque nos lo pidió también la propia ciudad, el ayuntamiento, o en este caso creo que era un grupo político. Vamos donde nos piden acudir. Aparte tenemos muchas ganas este año, el año pasado ya lo hicimos, pero ya llevábamos poco rodaje, pero tenemos muchas ganas en la semana o el día de la prevención del suicidio, que es el 10 de septiembre, creo. Sí. Pues durante esa semana o durante ese mes sí que estamos ya pergeñando muchas actividades, creo que muy interesantes, pero además novedosas, porque tenemos entre manos pues hacer algo de circo, algo de teatro, mesas redondas, por supuesto, pero queremos deporte también. Queríamos unir un poco, que lo hablaba con Jesús un día, la prevención del deporte, o sea, de la salud mental en el deporte, porque sabemos a ciencia cierta y por gente muy cercana que es un colectivo que por muchos motivos que no vienen ahora al caso está muy presente, ¿no? Entonces, ya digo que es una pretensión nuestra no solo quedarnos con la formación y la prevención, sino que también dar visibilidad al suicidio y eso, pues sobre todo en ese mes haremos muchas cosas, sí. Cuando vais a esos talleres y a esas charlas, ¿qué percepción tienen los jóvenes del suicidio? Pues, ¿Os sorprende si quieres, algo? Puedes tú, Jesús, hablar de, sobre todo, bueno, la juventud también está en la policía local y en los trabajadores sociales, pero... Bueno, lo primero, fundamentalmente, que cuando pones el cartel se llena. Es decir, que cuando avisamos de que vamos a hacer algo, pues hay mucha demanda, hay mucho interés. Esto está muy bien, que haya mucho interés y que haya mucho interés sin alarma. Eso es lo bueno.
En definitiva, lo que nosotros queremos es dar información, formación, coordinación. Si logramos informar bien y damos una buena formación a los colectivos más implicados, y esto permite, al ser un grupo multidisciplinar, que haya una buena coordinación, ¿con qué? Pues con los colectivos sanitarios, con los colectivos sociales, etcétera, pues estaremos muy contentos. No sé, si dentro de un año, de 2 o de 5, alguien dice, pues la tasa pasó de un 8,9 a un 8,7, madre mía, qué alegría nos llevaremos, ¿no? Pero ahí, en esa línea, pues lo que un camino largo, ¿no? Claro, muy camino muy largo. O sea, en un año no podemos ver, o no me podéis decir resultados. En un año, ¿no? mira, respecto a los jóvenes sí que quería destacar un poco, tenemos un servicio de salud joven hace muchos años, 26, 27 años, en la Concejalía de Juventud, ¿no? Que también tiene su correspondencia en la universidad con un convenio. Entonces, este servicio que tiene psicólogo y psicóloga, pues ahora tiene lista de espera. No sabemos tanto si porque los jóvenes puedan tener ahora pues más problemas de ansiedad, de estrés o de lo que vengan a consultar, o porque de alguna manera se ha normalizado el acudir cuando tienes un problema a un profesional, ¿no? Entonces, eso también forma parte de lo que estamos diciendo de la coordinación, de prevenir desde todos los ámbitos, ¿eh? También acudimos mucho a los colegios desde la Concejalía de Juventud a hablarles de salud mental, de psicología y luego también de trastornos de la alimentación y de muchas más áreas, ¿no? De salud. Entonces, yo creo que en eso, apoyándonos unos a otros, también como hacemos en el grupo, es la única manera de trabajar. Trabajar también se está haciendo desde el Hospital Divino Valles, porque desde este año precisamente se ha puesto en marcha una unidad funcional de prevención de la conducta suicida. Estamos con una psicóloga clínica, Susana González. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Susana, ¿son causa creciente de ingreso en la unidad de psiquiatría estas conductas? Sí, la verdad que, bueno, en los últimos años lo hemos ido registrando y efectivamente no tengo ahora mismo datos concretos, pero un porcentaje muy alto de los ingresos hospitalarios vienen siendo a causa de conducta suicida o de ideación suicida sin paso al acto, pero que reviste la suficiente gravedad como para precisar un ingreso. Esta unidad precisamente es un pasito más, ¿no?, para prevenir llegar a ese momento. ¿Quiénes llegan a esta unidad? Bueno, a la unidad están llegando precisamente esas personas que bien porque están en ese momento previo a pasar al acto, a emitir una conducta suicida, o bien personas que la han emitido pero que en ese momento pues la gravedad no requiere un ingreso, y una vez que se detectan estos casos y se canalizan hacia el servicio de urgencias hospitalarias, pues nos los derivan a la unidad. Y nosotros lo que intentamos es dar una respuesta inmediata en un plazo máximo de 72 horas y les incluimos en el programa, que es un programa que dura 3 meses, para intentar abordar en ese periodo de tiempo inmediatamente después, ¿no?, de haber tenido una crisis suicida, que es el de más riesgo de volver a recurrir en la conducta, pues evitar precisamente que esto tenga lugar. ¿Os habéis sorprendido de la gente que está acudiendo desde que lo habéis puesto en marcha? No, sorpresa no, porque en fin, estos pacientes hasta ahora se estaban canalizando hacia las consultas externas, entonces éramos muy conscientes, ¿no?, de esta realidad, tanto desde el servicio la unidad de hospitalización como desde las consultas externas, pues en fin, eran pacientes que ya se estaban atendiendo. La bondad de este programa precisamente es el poder actuar con inmediatez en ese periodo, como te decía, pues que tiene tanto riesgo, ¿no?, para poder dar una respuesta ajustada al nivel de gravedad que presenta el paciente. ¿Qué perfil de paciente estáis viendo? Pues no hay un perfil concreto, eso quizás lo llamativo, ¿no? Como decía el doctor de la Gándara, al final lo que trabajamos es una conducta, ¿no? Entonces, es una conducta que no tiene un perfil muy determinado. Estamos viendo personas de edades muy diferentes, con diagnósticos muy distintos. A veces pensamos también que la conducta suicida aparece en trastorno mental muy grave y precisamente estamos viendo igual cuadros que son más reactivos a situaciones de la vida, a crisis vitales, a separaciones, a situaciones complejas, pero no precisamente trastornos de una gravedad como a veces nos viene a la mente, ¿no? Entonces, ya te digo, es un grupo de pacientes muy, muy heterogéneo. Es decir, porque detrás del suicidio no tiene por qué haber un trastorno mental, ¿no? No, sabemos que en un porcentaje muy alto sí lo hay. Se valora que hasta en un 90% de las personas que cometen un intento de suicidio hay un trastorno mental que muchas veces no está recibiendo el tratamiento adecuado. Y eso también lo estamos viendo, que nos llegan personas que a lo mejor pues presentan un episodio depresivo, por ejemplo, o un episodio de ansiedad grave,
y que no están teniendo hasta ese momento un tratamiento efectivo o no están en la red de salud mental, vaya, no están siendo tratadas. Pero también vemos ese otro grupo de personas que no es que no se les pueda diagnosticar de nada, sí que pueden tener un diagnóstico, pero igual esos diagnósticos que a lo mejor consideramos que tienen una entidad menor, que no es tan trastorno mental grave. Pues Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado y os seguiremos de cerca el trabajo que realizáis desde esta unidad. Gracias. Gracias. Hablábamos, ¿no?, de que no tiene por qué haber un trastorno mental del suicidio, pero ¿qué hay detrás de ello? Pues, a ver, lo común es que haya un trastorno mental, ¿eh? Lo malo es que a veces se detecta después del suicidio, no antes. Lo siguiente, lo que hay siempre cuando hay pensamiento y acto es un estrechamiento vital. Es como si la vida de una persona se fuera estrechando, estrechando y ya no tuviera solución. Y mucho sufrimiento. Es decir, que los determinantes claves del paso al acto son sufrimiento que uno no puede asumir y que no sabe cómo resolver, y un estrechamiento vital. Y entonces ya es como si te pusieras así, un tubo, una visión en túnel y llegas al acto suicida. Cuando detectamos eso, ahí sí que es posible intervenir. Cuando tú ves a una persona en esa situación, y esto sucede en un perfil bastante prototípico, aunque la asistencia no es prototípica, pero sin embargo, cuando vemos las listas de personas suicidadas, hombres, muchísimo más que mujeres, medianas edades de la vida, mucho más que jóvenes o que altas edades de la vida, y con dificultades graves en el trabajo, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en la economía, en fin, con mucho sufrimiento e imposibilidad de resolución de los conflictos. Esto lleva al paso al acto. Claro, al final la intervención se hace para quitar ese sufrimiento, ¿no?, Claro, a la persona. Ahí es donde se necesita la intervención rápida y muchas veces el tratamiento de ese sufrimiento, un tratamiento farmacológico, psicológico, etcétera, porque la inmediatez es la clave. No lo puedes derivar para que dentro de un mes o de 3 meses le vea a alguien. No, no, no. Si estás en esa situación y ves a una persona, hay que mirarle a los ojos y tienes que comprometerte. Y esto lo tiene que hacer el médico de atención primaria, el psicólogo, el centro de salud, la familia, en fin. Y ahí es cuando se consigue de verdad que el paso al acto no se produzca. En estas charlas habláis, me imagino, también de los falsos mitos, ¿no? Porque alguno de los que se habla mucho, por ejemplo, es de que si alguien dice que se quiere suicidar, en realidad no tiene intención de hacerlo. Esto es falso totalmente, ¿no? Siempre oímos, no, es que dice que se quiere suicidar y luego no lo hace. Esto es totalmente falso. Publicamos una publicación que tuvo bastante repercusión, es una guía de prevención del suicidio para educadores, ¿no? Y con la guía editamos muchos folletos, no sé cómo se llama, pues un tríptico de estos grandes, con todos los falsos mitos que creemos que pueden estar a veces en la sociedad. El que has dicho es uno y tantos otros, ¿no? Entonces estos falsos mitos, pues yo creo que es bueno también, a base de irlos quitando, pues es que pueden incluso, me imagino, Jesús, ayudar a lo contrario, ¿no?, estos falsos mitos, ¿no? Yo creo que sería bueno. Hombre, siempre, ¿no?, hemos tenido una cierta prevención en cuanto a la información, porque la información que teníamos hace 20, 30, 40 años era que, como se solía tratar con mucho oscurantismo, había una influencia muy determinante de los casos de famosos, casos de suicidios muy truculentos, ¿no?, sobre personas muy vulnerables, es decir, personas que estaban en el estrechamiento vital, este que he comentado antes, más el sufrimiento. Si se ven impulsados por una situación dramática a su alrededor o porque la prensa, etcétera, pueden pasar al acto. Eso es evidente. Pero claro, sin embargo, la información científica sobre el suicidio, o lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, o el hablar del suicidio como una conducta humana que hay que detectar, intervenir, etcétera, pues no lleva a nadie a suicidarse. No nadie, es un efecto llamada, ¿no?, el hecho de estar hablando de tema. Lo que lleva a veces es que una persona que está en esa situación, nadie se lo ha hablado con él, nadie se lo ha preguntado, nadie le ha dicho, oye, lo han sospechado. Muchas veces algunas familias o algunos profesionales han visto, joder, pero te da como pudor o miedo preguntarlo. Entonces hay una especie de máxima, un emblema que hay que tener siempre presente. Nunca nadie se suicida por preguntárselo, pero mucha gente que se suicidó, nunca nadie se lo preguntó.
¿no? Entonces, hombre, esto no lo podemos hacer. La prensa tiene una función, pero de difundir adecuadamente la información científica. Ojo, que ahora nos encontramos con una tesitura, empezamos a discutir los que trabajamos en esto científicamente. Ojo, a ver si nos pasamos al lado contrario, ¿no? Y entonces venga a hablar y cualquiera ahora se siente capacitado para ser experto en suicidio. No, es un tema complicadísimo. Ni siquiera los que somos profesionales tenemos capacidad para dominarlo. Tomás cualquiera que llegue y diga, pues es que yo quiero hacer no sé qué, hay que tener cuidado. No nos pasemos del lado oscuro a otro lado mucho más oscuro todavía. Entonces, en fin. La campaña que hicimos, que fue casi la que provocó un poco pues esta idea de juntarnos tanta gente, el lema era hablar previene, justamente, que veo el vídeo, un vídeo que tuvo más de 22.000 visualizaciones, que nos dejó a todos un poco sobrecogidos, porque decimos solemos fracasar en estas cosas para que nos vean ese vídeo. Y ese era el lema, un lema muy corto pero muy contundente. Hablar previene, no sé cuántas cosas más previenen, como decía Jesús, pues muchas, ¿no? Pero hablar previene, al contrario de lo que a veces se dice, es que si hablas mucho del suicidio, hablar siempre te saca cosas de dentro hacia afuera para que la gente te contrarreste, te acompañe. Pues se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado y os seguiremos de cerca, ¿no? Después de aquí a un año que me podáis decir, bueno, ya sí, que está haciendo bastante efecto, ¿no? Esas charlas y esos talleres, de las cuales pueden ponerse en contacto, ¿no? A través de ese email que has comentado antes, Cipri, de prevención del suicidio Burgos. Eso es, te lo sabes bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. A vosotros. Y nos vamos a hablar de otro tema porque la pasada semana se celebró en Burgos un congreso sobre la Sociedad Castellano-Leonesa y Cántabra de Patología Respiratoria que organizó y coordinó el Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Burgos. Un evento que reunió a más de 100 médicos y enfermeras vinculados a esta especialidad. Precisamente en ese congreso participó el prestigioso virólogo y profesor del Departamento de Microbiología del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, el doctor Adolfo García Sastre. Aunque el final de la pandemia depende de la Organización Mundial de la Salud, el doctor García Sastre lo tiene claro. Yo creo que la pandemia se ha acabado ya. No, o sea, tenemos vida normal, sigue matando mucha gente, pero también gente también se muere de otras cosas, incluido gripe. Lo que actualmente no está tan claro es el llamado COVID persistente, un problema que está afectando a parte de la población y que todavía tardará en resolverse. El COVID persistente, se sabe muy poco de ello, se sabe muy poco cuánta gente va a acabar con COVID persistente y cuánta gente no va a acabar con COVID persistente. Si la enfermedad severa es lo que da lugar a COVID persistente o si enfermedades asintomáticas dan lugar también a COVID persistente. La OMS declaró hace varios meses la vigilancia por la detección de la gripe aviar en mamíferos. Es el virus H5, una variante que podría generar una pandemia. No sabemos si en algún momento una de estas variantes que se están generando en la naturaleza va a ser capaz de transmitirse en humanos y por eso ahora mismo es el que se considera de más riesgo para una pandemia. Pero eso, de nuevo, no quiere decir que se vaya a originar una pandemia a partir de H5. La creación de una vacuna universal contra la gripe o la vacuna del SARS-CoV-2 mucosal son algunas de las investigaciones en las que está trabajando actualmente en el Departamento de Microbiología del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Y esto que van a ver ahora es una UCRI móvil, una unidad de cuidados respiratorios intermedios que ha sido un recurso esencial durante la pandemia. Una unidad que permite monitorizar a los pacientes con insuficiencia respiratoria sin tener que ser derivados a las UCIs. El Hospital Universitario de Burgos cuenta con este área y tiene capacidad para 10 pacientes. Estas unidades, auspiciadas por la Sociedad Española de Patología Respiratoria, SEPAR, nos han permitido atender a los pacientes con terapias con máquinas de soporte respiratorio no invasivo, de las que aquí tenemos 2 muestras, el dispositivo de alto flujo y un ventilador no invasivo convencional. Nos dejó poder ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes, especialmente durante la pandemia. El COVID se presentó como un síndrome de estrés respiratorio agudo que nuestro conocimiento que teníamos sobre esta enfermedad era que el paciente, ante la mínima duda, había
había que intubarlo porque era más beneficioso para él. ¿Qué aprendimos en el COVID? Que en este caso era diferente. Si se podía mantener con un soporte respiratorio no invasivo, como el que vais a ver en esta UCRI móvil, la eficacia muchas veces era la misma y encima evitabas muchos efectos adversos de tener al paciente intubado. Por eso fue el desarrollo de estas unidades. Por un lado, si al paciente que con el soporte respiratorio evitamos la intubación, la estancia media va a ser más corta, los efectos secundarios van a ser menores, y por otro lado, hay otro tipo de pacientes que hasta ahora no teníamos la posibilidad de ofrecerle este soporte y a los que estamos dando una oportunidad que antes no podíamos dar. Pues con ellos nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo les espero, como siempre, la próxima semana aquí en Cita Previa.